La relación entre conocimiento y poder en el contexto colombiano se puede explorar a través de varios elementos sociales, económicos y políticos que evidencian cómo el acceso y la calidad del conocimiento influyen en la estructura de poder y en las oportunidades de desarrollo en el país. Bienvenidos a este espacio de participación en el cual estaremos acompañados de un panel de profesionales de diferentes áreas del conocimiento que nos van a ofrecer su punto de vista y su perspectiva en respuesta a la problemática que hoy nos aqueja. Mi nombre es Ana Julia Triana, soy psicóloga y especialista en educación superior a distancia y hoy tengo el gusto de presentar este corto pero sustancioso programa. Sin más preámbulos, le presento a nuestro equipo de trabajo. Cordial saludo, mi nombre es Jessica Correa, psicóloga de profesión y docente orientadora actualmente. Hola, les habla Luisa Fernanda Contreras Rivera, licenciada en Pedagogía Infantil y docente de primaria. Hola, mi nombre es Daniela Cárdenas Rangel, licenciada en Pedagogía Infantil y docente en el área de primaria. Cordial saludo, mi nombre es Fabio Andrés Arevalo Rodríguez, docente de inglés, especialista en educación superior a distancia. Muchas gracias a nuestros panelistas por su acompañamiento y después de esta breve presentación voy a dar paso a nuestra licenciada Luisa, quien nos va a adelantar en la problemática desde su rol hoy como narradora de historias. Luisa, ¿qué elementos de la realidad social, económica y política en Colombia se podrían mencionar con el propósito de dejar en evidencia la relación entre conocimiento y poder? Ana, fíjate que además de la brecha que se expande en relación con el acceso a la educación de calidad, se debe mencionar también la importancia del capital cultural y por consiguiente el capital simbólico, siendo este último aquello que permite la diferenciación por clases. Esto precisamente es lo que evidenciaría, entre comillas, porque no evidencia nada por sí mismo más allá de los juicios de valor atribuidos a una u otra institución educativa. Que una persona tuvo acceso a una educación de mayor o menor calidad, ¿de qué universidad soy egresado o egresada? En la historia de la Nueva Granada podemos encontrar un ejemplo de cómo ha operado el capital cultural en la distinción de clase. Santiago Castro Gómez en el 2022 muestra cómo el acceso a la universidad en la Nueva Granada estaba limitando al grupo de las élites selectas. Nadie que no perteneciera por raza y linaje a estos grupos sociales podía ingresar a la universidad. Sin embargo, tiempo después, con la llegada de los Borbones al trono español y con la puesta en marcha de sus reformas, se amplió el grupo de personas que podían acceder a la educación universitaria. Sin embargo, para mantener la distinción de clase, las élites criollas figuraron nuevos mecanismos para dificultar el desarrollo de las profesiones y para mantenerse como una casta cuyo poder simbólico les permitía una mejor posición social. Para este momento y para ampliar un poco esta temática tenemos dos invitados. El primero es Jesús Andrés Pinzón Guevara, profesional en Filosofía y Humanidades, especialista en Educación, Cultura Política y magíster en Estudios Sociales. Y tenemos un segundo invitado, Juan Francisco Naranjo, docente de inglés, magíster en Educación con énfasis en Tecnología Educativa. Le damos la bienvenida a nuestros dos invitados. Gracias, Luisa, por tu intervención y por la presentación de nuestros invitados del día. Para continuar, vamos a escuchar el punto de vista de nuestro docente Fabio Arévalo, quien nos acompaña hoy desde el rol de comentarista cultural. Muchas gracias, compañera. Aquí es importante resaltar que las mitologías siempre han planteado niveles categóricos que dividen precisamente a los seres humanos de manera injusta e intransigente. Así es como precisamente se ha procurado evaluar, calificar de manera radical, como si de esto se tratara todo, estableciendo estratos socioculturales. Ya en la antigua Grecia, por ejemplo, se establecían estas categorías en sus propias deidades, quienes a pesar de pertenecer a un panteón, valoraban su arrojo y su valentía. Eso hacía que la humanidad también tuviese inconvenientes en su cotidianidad, puesto que servicios básicos como el agua dependían justamente de cuán importante era una persona. Así también el acceso al academus, pues solamente quienes entendiesen de arte, guerra o letras serían vistos como dignos participantes de un aula. Este fenómeno estuvo presente también en el hinduismo. Vemos justamente que en el sistema de castas en la India se establecían estos niveles para el acceso a la educación y al agua.
Esto, por no decirlo, de alguna manera también está muy presente en nuestra sociedad actual. Es un asunto que, aunque no se promueve públicamente, se percibe a gran distancia. Acceder a la educación no es un asunto de calidad o herramientas tecnológicas en lugares a los que múltiples condiciones geográficas, sociales y económicas no lo permiten, sino también quienes tienen el privilegio. Qué interesante aporte, profe Fabio. Bueno, además muy nutrido, ¿cierto? Muchísimas gracias. ¿Y qué les parece si para continuar nos vamos un poquito con el público para saber cuál es su percepción y si tenemos alguna pregunta para nuestros invitados del día de hoy? Adelante, licenciada Daniela. Agradezco muchísimo este espacio para compartir la voz de nuestra comunidad. Hemos estado muy atentos a las intervenciones de nuestros panelistas y desde el público queremos sumar dos preguntas significativas que reflejan las inquietudes, reflexiones y aportes de quienes nos acompañan hoy. La primera pregunta dirigida a nuestro invitado, el magíster Jesús Andrés Pinzón, se basa en cómo impacta el acceso desigual a la educación en la construcción de una sociedad equitativa. Bueno, primero que nada, agradecerles a ustedes por la invitación a participar en este podcast y poder compartir un poco de las reflexiones que tengo al respecto de estas temáticas. Bueno, en primer lugar, y para responder la pregunta que el público plantea, yo considero pertinente remitirme a lo que la profesora Luisa mencionaba en un principio, a la historia de la Nueva Granada y de cómo en esa historia, antes de que Colombia fuera Colombia, no se permitía que algunas personas de ciertas clases sociales asistieran a la universidad. Y esto se perpetúa más adelante, incluso ya cuando Colombia concreta su proyecto de nación y muestra un poco las disparidades y los efectos y conclusiones de ese acceso desigual a la educación. En primer lugar, por ejemplo, podemos ver cómo las comunidades afro, para utilizar un poco un concepto desde la filosofía, desde la filósofa Miranda Fricker, el concepto de injusticia hermenéutica, cómo se veta a las comunidades afro, por ejemplo, las comunidades indígenas, de los procesos de construcción del conocimiento y en ese mismo sentido, cómo se les veta de los mismos procesos de construir conocimiento sobre ellos. Entonces, vemos que las comunidades afro, por ejemplo, están subrepresentadas en nuestra nación. Podemos nosotros entender, por ejemplo, que tenemos un pasado indígena, pero se nos dificulta y nos cuesta entender también que tenemos un pasado afro. Y esto por dos razones en especial, como ya lo mencioné. Una, porque a las comunidades afro no les permitimos tampoco, como sociedad anteriormente, incluso hoy en día, participar de la construcción del conocimiento. Y dos, también en los relatos históricos, como lo menciona un antropólogo haitiano, como lo menciona él, que en estos relatos el poder invisibiliza también esos procesos en los que incluso en los que las comunidades afro, las comunidades indígenas y otro grupo también de comunidades han participado. Muchas gracias, esta es la opinión que tengo al respecto. Muchas gracias, magíster Jesús, por esa gran intervención. Continuamos con nuestra segunda pregunta a nuestro segundo invitado, magíster Juan Francisco Naranjo. ¿Qué acciones concretas podríamos implementar desde las comunidades para mitigar esas brechas sin depender completamente del Estado? Muy buenas tardes. Primero que todo, agradecerles a ustedes la invitación. Desde mi experiencia en el ámbito educativo, podría decir que existen varias posibilidades y estrategias que pueden utilizar las comunidades para poco a poco mitigar esta brecha de la que se habla, ¿cierto? Y, por supuesto, sin depender del Estado. Pensaría yo que una de las maneras que se puede implementar o una de las estrategias sería la creación, por así decirlo, de redes comunitarias de aprendizaje, estableciendo espacios tanto físicos o virtuales. Sabemos que pues claramente hay una brecha, pero podemos poco a poco mitigarla
haciendo uso de pronto de dispositivos como los celulares. Sabemos que de pronto en todo el territorio nacional no se cuenta con todos los dispositivos necesarios, pero poco a poco es verdad que la población va adquiriendo elementos o dispositivos tecnológicos básicos de comunicación, como lo son los dispositivos móviles. Por esto, si los utilizamos y podemos implementarlos y aplicar estrategias que implementen el mobile learning, seguramente podemos empezar a crear estas redes comunitarias de aprendizaje. Podemos también poco a poco crear algo parecido a bancos de tecnología comunitaria, en la cual podemos recolectar, podemos redistribuir equipos electrónicos y computadores. Obviamente se requiere pues de mucha voluntad, esfuerzo, de vocación y de voluntarios que estén dispuestos pues a organizar todo esto, a buscar donativos de parte de empresas o de ciudadanos interesados en apoyar el proceso, ¿cierto? De nuevo hay que resaltar que no necesitamos de la ayuda o de pronto así del impacto del gobierno, ¿cierto? Podemos buscar capacitación entre pares también, buscando pues formadores locales que estén dispuestos a replicar saberes y conocimientos sobre el mundo digital, que puedan ayudar a impactar mucho más en este proceso de alfabetización digital, por supuesto. Y podríamos también promocionar una cultura digital, crítica y ética, ¿no? Poco a poco también y buscar implementar, personalizar también todas estas estrategias de acuerdo a las comunidades. Sabemos que Colombia es un país absolutamente diverso, entonces esto debemos tenerlo en cuenta. Y muchas gracias, esta es mi opinión. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados, a nuestro público por la participación, sobre todo en este último aporte. Desde mi rol, mi profesión como psicóloga, pues me toca mucho esto de las redes sociales de apoyo, que es en lo que trabajamos tanto desde el área de la psicología. Definitivamente es una lástima tener tan poco tiempo para debatir una problemática social tan relevante en nuestro contexto. Me gustaría escuchar un poco a la docente Jessica, quien nos acompaña en calidad de analista crítico social. Adelante, licenciada Jessica. Gracias, compañera Ana. Y es que dentro de lo que hemos hablado, se puede evidenciar cómo la educación es una herramienta de transformación social que puede reducir las brechas sociales y fomentar la inclusión. Las comunidades de aprendizaje fortalecen la participación familiar y comunitaria, promoviendo vínculos y decisiones compartidas. El voluntariado contribuye a superar la exclusión y a construir justicia social desde la diversidad. La participación decisoria y evaluativa fortalece el proceso de aprendizaje colectivo. Esto influye significativamente en la equidad y la calidad educativa. Es así que, teniendo en cuenta el rol de analista, hemos diseñado un interrogante para el magíster Jesús Andrés. Nos gustaría conocer su postura respecto a la siguiente pregunta. ¿De qué manera la participación activa de las familias y el voluntariado en las comunidades de aprendizaje puede desafiar las estructuras tradicionales de poder que perpetúan la desigualdad educativa en Colombia? Uy, bueno, es una pregunta bastante compleja. Voy a tratar de ser lo más puntual posible. Yo respondería desde tres aristas. En primer lugar, diría yo que la forma en la que las familias y pues también el voluntariado en las comunidades pueden desafiar esas estructuras de poder tradicionales sería desde la desidentificación de los roles a los cuales están sujetos o que les son impuestos socialmente. Lo mencionaba en mi respuesta anterior en relación con las comunidades afro y con las comunidades indígenas, sobre todo comunidades empobrecidas que desde la óptica de las élites y desde un gran sector de la sociedad colombiana, estos son grupos sociales que deberían dedicarse simplemente a quedarse allí donde les toca, a no salir, por ejemplo, a ocupar cargos públicos, a no salir, por ejemplo, a ocupar puestos, digamos, que son exclusivos para las personas blancas, blanquimestizas, cargos académicos.
Y en ese sentido, esa desidentificación, por un lado, ya permite lo que mencionaba el profesor Francisco Naranjo ahorita en su respuesta, permite en este sentido generar procesos comunitarios, ¿no? De educación y de formación propia y popular. En ese sentido, la cuestión aquí sería cómo aquellos que no están, o más bien que a los que se les ha impuesto un lugar en la sociedad que no está relacionado con los procesos educativos, que no está relacionado con la academia, cómo ellos pueden generar esos procesos en sus comunidades. Y pues de esta manera, ellos y estas comunidades pueden lograr junto con, de pronto, con el apoyo de organizaciones internacionales, de pronto con el apoyo también, pues, del mismo Estado, que se genere una educación contextualizada. Y ya por último, la tercera lista es algo en relación con la pregunta anterior, pero yo sí considero que para que no se perpetúen esa desigualdad y esas estructuras de poder, sí es necesario el papel del Estado, justamente, para no caer en la lógica neoliberal en la cual digamos, lo que pregona es que la responsabilidad es del individuo y entonces caemos en el que es pobre porque quiere, o el que no se prepara es porque no quiso prepararse y no se presta atención a aquellas estructuras de poder arraigadas en la sociedad que impiden que ellos participen. Muchas gracias. Gracias, Magíster Jesús. Es así que teniendo en cuenta todo este desarraigo a los estigmas y brechas sociales, la sociedad del aprendizaje y del conocimiento resalta el papel central del conocimiento. Las tecnologías de la información y comunicación son muy importantes en los cambios sociales o educativos, teniendo en cuenta que el conocimiento supera bienes y servicios como principal motor económico y social. La información como un recurso muy importante para la innovación, competitividad y calidad de vida. Ya el desarrollo no solo depende de recursos naturales, sino la forma de generar y aplicar saberes. En este sentido, vamos a hacerle una pregunta al magíster Juan Naranjo y es, ¿cómo pueden los sectores más excluidos de Colombia acceder y beneficiarse realmente del conocimiento y las TIC, si éstas siguen siendo recursos desigualmente distribuidos en la llamada sociedad del aprendizaje? Bueno, yo pienso que no basta simplemente con garantizar el acceso material de estos elementos, ¿cierto? Yo pienso que se requiere de una transformación profunda y sistémica que debe contemplar distintos niveles. Por ejemplo, en primer lugar, superar la visión asistencialista del acceso a estos materiales, lo cual implica tener en cuenta que no basta únicamente con entregar algunos dispositivos o computadores, sino que debe existir un proceso de formación y alfabetización digital pertinente, contextualizado, que contemple las necesidades de las comunidades, que permita integrar las TIC existentes y también contemplar cuáles son necesarias para la evolución profunda pues, del proceso, ¿cierto? Eh, Como decía, una educación contextualizada y desde el territorio es fundamental también para poder sacar adelante todos estos procesos y proyectos, fortalecer las capacidades locales. No todas las comunidades son iguales, como les venía diciendo ahorita, ¿cierto? Entonces, algunas pueden tener algunas fortalezas o debilidades dependiendo del contexto de la región. Se puede sacar provecho de pronto de los elementos dispositivos o vocaciones, elementos vocacionales que se tengan en las comunidades. Y esto puede permitir de pronto crear semilleros de liderazgo, generar espacios profundos de interacción, para compartir conocimiento, etcétera, etcétera, ¿cierto? También es importante impulsar pues redes de innovación, eh, entre otras muchas otras cosas, ¿no? Entonces, básicamente, estas serían algunas de las estrategias que se podrían utilizar. Bueno, muchísimas gracias a nuestro equipo, a nuestros invitados por compartir su conocimiento, pero también su perspectiva y su punto de vista. Vemos entonces que al analizar los elementos de la realidad social
económica y política de Colombia, sigue siendo evidente que existe una profunda relación entre el conocimiento y el poder. La historia del país nos sigue mostrando cómo las élites han utilizado el control para, a través de la educación, los medios de comunicación, las instituciones oficiales, consolidar su influencia y mantener estructuras de desigualdad y exclusión. La forma en que se construyen las narrativas oficiales y cómo se difunden ciertos saberes sobre la realidad social permite a quienes detentan el poder moldear la percepción pública y legitimar sus intereses. Además, los procesos económicos y las decisiones políticas reflejan intereses que muchas veces se sustentan en conocimientos especializados en la omisión de ellos, evidenciando así pues que el conocimiento no es neutral, es una herramienta de poder. Por tanto, comprender esta relación se hace fundamental para promover una ciudadanía crítica, una transformación social que desafíe las estructuras y la denominación y fomente la equidad en todos los ámbitos de la vida en Colombia y en el mundo. Muchísimas gracias por su participación, por acompañarnos y nos vemos o nos oímos mejor en un próximo podcast.